Nomás déjenme salvo de celular que quería escuchar. Ya corroborar se escucha, porque si no se hace eco. Bueno, la sesión pasada, bueno, a lo largo de estas sesiones hemos estado analizando el proceso penal en cuanto a cómo debemos de litigar técnicas de litigación, técnicas de investigación respecto de las causas penales. Establecíamos y poníamos un caso práctico para establecer una teoría del caso, porque el derecho penal se establece bajo una teoría del caso. ¿Y qué era una teoría del caso? Pues decíamos que era eh, decíamos que era cerca, lejos, ahí. Entonces decíamos que la teoría del caso es un plan de investigación en donde el MP toma en cuenta los tres ejes para poder tener éxito en una investigación, o donde un asesor o un defensor, cualquiera de las partes, no solamente el Ministerio Público. Y decíamos que esa teoría del caso tenía que llevar un hecho fáctico, un hecho jurídico y un hecho probatorio. Porque si la conducta no está adecuada a una hipótesis penal, pues evidentemente no habría conducta. Entonces, la conducta tiene que estar normada, tiene que estar regulada, tiene que ser ilícita, tiene que ser contraria a derecho. Y realizábamos el ejemplo de un fraude, de una persona que vendía su vehículo, entregaba su vehículo y le daban a cambio un cheque, el cual cuando iba a cobrarlo, el cheque no tenía fondos. Y establecíamos el hecho fáctico: tal día, tal hora, esta persona entregó su vehículo, fue a cobrar el dinero y no tenía fondos. Entonces ahí tenemos establecida una circunstancia de tiempo, modo y lugar. Posteriormente decíamos que la hipótesis que se adecuaba a esa conducta lo era un fraude, y analizábamos el tipo penal del fraude, qué elementos normativos, objetivos, subjetivos tiene. Acuérdense que en teoría del delito, los elementos del delito se establecen bajo que es una conducta típica, antijurídica y culpable, y cada elemento del delito tiene un aspecto negativo. ¿Cuál es el aspecto negativo de la conducta? Pues la ausencia de conducta. ¿Cuál es el aspecto negativo de la tipicidad? Pues la atipicidad. ¿Cuál es el aspecto negativo de la antijuricidad? Pues las causas excluyentes, las causas que excluyen esa conducta. ¿Y cuál es el aspecto negativo de la culpabilidad? Pues la no culpabilidad, el no poderle reprochar a esa persona. Decíamos, sí existe una conducta, sí está tipificada, sí existe antijuridicidad, pero no hay culpabilidad porque el sujeto actuó bajo, está interdicto o está incapaz o es una persona inimputable. Entonces, cada hecho lo tenemos que analizar bajo teoría del delito, con independencia de que existan técnicas de litigación, porque podemos aplicar las técnicas de litigación, pero si no tenemos claridad en lo que es la teoría del delito, en lo que es la dogmática, pues evidentemente no vamos a tener complementada esta parte. Entonces, decíamos que entonces la teoría del caso se establecen estos tres supuestos, y bajo estos tres supuestos decíamos que entonces la persona que tiene el deber de investigar o la facultad de investigar constitucionalmente lo es el Ministerio Público, porque así se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Quién tiene la facultad para investigar? El Ministerio Público.
Y derivado de esto, el Ministerio Público tiene que aperturar una carpeta de investigación. Decíamos que la carpeta de investigación se podía aperturar por denuncia anónima, por denuncia de un ente, por denuncia de un particular o por querella, y hacíamos la diferencia entre querella y denuncia. Decíamos que la querella es la parte afectada, pero que no involucra al Estado, que el Estado no tiene interés jurídico. No son delitos de oficio, son delitos de particulares. Y entonces, bajo esta perspectiva, también decíamos que explicábamos entonces que se acciona todo el sistema penal, que se inicia una denuncia o una querella, que el Ministerio Público recaba datos de prueba, estructura su hecho fáctico, estructura su teoría del caso, y el Ministerio Público entonces determina si existe o no existe en una investigación inicial elementos suficientes para poder ejercer acción penal. En caso de que el Ministerio Público determine que sí existen elementos para poder ejercer acción penal, entonces lo que va a pasar es que va a ejercer acción ante un órgano jurisdiccional, porque ellos son los que van a resolver la situación jurídica de las personas. Un juez, y entonces el juez va a fijar una fecha. Y decíamos entonces que una vez que se fije una audiencia para una audiencia, se podía hacer a través de 3 medios de conducción, los cuales son citación, comparecencia u orden de aprehensión. Todo esto lo tienen que saber porque son técnicas de investigación. Si yo estoy representando a una víctima, a un ofendido, y resulta que el investigado es su agresor, una persona que tiene antecedentes de feminicidio, entonces pues yo como asesor jurídico tengo que saber cuáles son esas técnicas que yo puedo aplicar ante la autoridad jurisdiccional o ante la autoridad ministerial. Evidentemente, pues tengo que pedirle una inmediata orden de protección, y si no me dan esa orden de protección el Ministerio Público por la omisión al particular protegerlo, pues evidentemente el Ministerio Público está cometiendo un delito y promuevo un amparo o una audiencia innominada para que el juez de control o el juez de distrito le ordenen al Ministerio Público que de forma inmediata se autoricen las medidas de protección. Hoy veía en las noticias un caso de un sujeto que estaban buscando por tentativa de feminicidio, y entonces lo localizan y para huir realizan detonaciones de arma de fuego, y entre el fuego cruzado pues desafortunadamente pierde la vida su menor hija porque él estaba en compañía de 2 menores. Entonces evidentemente la autoridad ahí fue omisa porque desde un principio pues debió de retirarle la custodia de las 2 menores a este sujeto. ¿Y en qué terminó esa omisión del Ministerio Público? Pues en la muerte de una menor. Entonces, visualicen hasta dónde llega la responsabilidad de una buena técnica de investigación, de una oportuna actuación ministerial o del asesor del defensor, porque están en riesgo la vida de las personas, porque están en riesgo el patrimonio de las personas, porque está en riesgo la integridad de las personas. Y entonces el ser Ministerio Público, el ser asesor, el ser defensor, pues no es una tarea fácil, es una tarea de mucha responsabilidad, porque si no se actúan bajo protocolos o bajo estándares inmediatos, pues esto es lo que llega como consecuencia de que personas inocentes pues pierdan la vida, o de que personas inocentes no se les proteja. Por ejemplo, también el caso de las fosas clandestinas que se han localizado en Guadalajara, en donde el fiscal general, en comunicado del diario, manifestó que pues no era posible que las autoridades estatales y municipales no se dieran cuenta de que en ese lugar existía pues tal atrocidad a la humanidad. Y yo recuerdo que hace como 1 año o 2 años más o menos vi varios reportajes en donde ya había investigaciones de los jóvenes que desaparecían en las centrales de autobuses. No eran investigaciones recientes, las investigaciones tenían ya años. Y no es posible que un
una autoridad ministerial estatal con la fuerza del Estado, con la fuerza policial de toda una corporación policial, no hiciera líneas de investigación de telefonía, no hiciera líneas de investigación de localización. Entonces, evidentemente existen personas coludidas en estos incidentes. ¿Cuál sería una técnica de investigación o qué técnica de investigación se hizo en este caso? Pues el acordonar el lugar, la localización del inmueble se dio por las madres buscadoras que ingresan, pues ahora sí que ilegalmente a un predio que no les corresponde, porque seguramente las madres buscadoras no tenían ninguna autorización, porque obviamente no, la autoridad no les da como esa facilidad. Entonces las madres buscadoras ingresan y empiezan en los medios a reportar lo que se estaba encontrando en el lugar de los hechos, que eran pares de zapatos, ay, hasta se me enchinó la piel, hornos, carteras, cartas, y ya obviamente se reporta y entonces ya la autoridad hace una técnica de investigación, resguarda el lugar, acordona el lugar y el Ministerio Público tiene que solicitar un cateo al ingreso del lugar para poder procesar toda la evidencia. Ayer veía que ya los peritos estaban procesando todos los pocos restos que pudieron encontrar y incluso hay una testimonial de un chico que logró escapar y que refiere cómo era la forma de operar, que precisamente era de que los interceptaban en las centrales de autobús ofreciéndoles trabajo en línea o por teléfono, arribaban al lugar y de ahí los sometían, los llevaban al campo de concentración, pero que ellos eran como conejillos de India, o sea, ellos eran como para los malos, como el entrenamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que estemos viviendo esto? Pues precisamente porque el MP no hace esas técnicas de investigación, solicitud de telefonía, solicitud de inteligencia, porque ahorita todo es inteligencia artificial. Entonces, si había 400 personas ahí que desaparecieron, pues mínimo de esas 420 o 30, no sé cuántas, probablemente tenían una denuncia de desaparición. Probablemente muchas no, porque también eran extranjeros o eran personas de escasos recursos, pero muchos de ellos sí tenían carpetas aperturadas y entonces hay que ver qué se hizo dentro de esas carpetas de investigación. Entonces, no estamos muy familiarizados con la tecnología, pero a estas alturas de la vida en ese tipo de asuntos se tiene que establecer líneas de investigación y técnicas de investigación de tecnología, como pedir telefonía, pedir cámaras, dar seguimiento, etcétera, ¿no? Entonces, estábamos en eso. Entonces, las 2 sesiones anteriores vimos que entonces el Ministerio Público ya tenía datos suficientes para ejercer acción penal y entonces procedía la forma de conducción del investigado a un proceso y decíamos que era citación, que era comparecencia y que era orden de aprehensión, y que el artículo 19 de la Constitución se aparejaba con el artículo 168, 169, 170 y 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, si una vez que ejercía acción penal citaba a la persona investigada y no acudía, pero la tenía localizada, pues le podía pedir al juez la orden de comparecencia porque se estaba resistiendo a acudir, pero sí estaba localizada. Pero si no había localización del sujeto, si no existían datos de localización, entonces lo que pasaba es que agotaba las diligencias cautelares para establecer que el sujeto estaba sustraído o era un riesgo para la víctima o podía obstaculizar la investigación y entonces ya podía solicitar una orden de aprehensión por prisión genérica, o sea, no era oficiosa. También hablamos del catálogo de oficioso y leímos los delitos que tienen pena privativa oficiosa en la cautelar.
y los que no, entonces podíamos establecer bajo esos parámetros la necesidad, la proporcionalidad y la idoneidad para poder comparecer a un sujeto. Estos tres ejes rectores siempre los jueces los toman en cuenta. Si no estableces cuál es la idoneidad, cuál es la proporcionalidad o cuál es la necesidad en tus técnicas de litigación, no te van a dar lo que quieres. Es decir, ¿qué puede pedir el Ministerio Público como técnicas o como actos de investigación? Pues puede pedir una orden de aprehensión, puede pedir un cateo, puede pedir una toma de muestra, puede pedir una solicitud de intervención de telefonía, puede pedir una toma de voz, puede pedir, ¿qué más puede pedir? Una exhumación de cadáver. ¿Cómo? Una exhumación de cadáver. Una exhumación. Entonces, para todos estos actos de investigación, son actos de investigación que requieren control judicial, se tiene que hacer a través de una solicitud al juez. En el sentido del deber ser y en el sentido estricto del derecho, bajo el sistema adversarial, tendría que ser bajo los principios de oralidad, todos los tipos de actos de investigación. Sin embargo, los jueces prefieren seguir haciéndolo bajo solicitudes escritas. Es decir, te piden el proyecto, algunos jueces y algunos jueces no, dependiendo de las cargas de trabajo. Por ejemplo, los jueces de jurisdicciones como Yucatán, Querétaro, que son estados que tienen a lo mejor menos cargas de trabajo o a lo mejor tienen cargas de trabajo, pero están acostumbrados más al principio de oralidad, siempre nos fijan audiencias de cualquier tipo de solicitud de acto de investigación de forma presencial y oral. La mayoría de los jueces no, la mayoría de los jueces los piden por escrito porque obviamente pues tienen mucho trabajo y están saturados en varias ocasiones. Entonces, una vez que el juez otorga un acto de investigación, pues se procede a solicitar el resultado de la información y a procesar. Ya llegamos a la etapa, ya llegamos a la etapa de investigación donde se ejerció acción penal, ya imputamos, ya vinculamos, ya pedimos la medida cautelar, ya llegamos a la investigación complementaria, ya se terminó el plazo para la investigación complementaria, entonces decíamos que viene la etapa intermedia, en donde se compone de dos partes, la etapa intermedia escrita y la etapa intermedia oral. Y leíamos la sesión pasada que necesitaba una acusación para poder nosotros presentarla ante el juez, y veíamos también que el Ministerio Público tenía la oportunidad incluso de no presentar acusación si durante la investigación complementaria advertía que la teoría del caso había cambiado o que el defensor había acreditado que su cliente no había cometido el hecho. También podríamos pedir el sobreseimiento. Decíamos también que una vez que se cerraba la investigación complementaria teníamos 15 días para presentar la acusación escrita y que si no se presentaba, el juez le iba a dar vista a nuestro superior jerárquico para que el superior jerárquico también en el término de 15 días se pronunciara y presentara la acusación, y en caso de que no la presentara, esto iba a traer como consecuencia la extinción penal. Y decíamos que entonces una vez que presentáramos la investigación intermedia, la acusación intermedia, una vez que presentábamos el escrito de acusación que nos pedía el hecho fáctico, la individualización de las partes, la reparación del daño, la pena a imponer, la individualización de la pena, en caso de que existan bienes, si se van a decomisar o no se van a decomisar. Todo esto tiene que llevar la acusación porque ya vamos para un juicio. Todavía estamos en oportunidad de salidas anticipadas o alternas, que las salidas alternas pues puede ser un mecanismo alterno, un pago de una reparación de un daño en caso de que sea un delito patrimonial o sin violencia, o una suspensión a proceso en caso de que la media aritmética del tipo penal no exceda de los 5 años. Si excede la media aritmética de los 5 años, ya no puede ser susceptible a un acuerdo a una salida alterna, que es una suspensión. Y también tenemos las salidas anticipadas, que podría ser un procedimiento abreviado. En el procedimiento abreviado
el investigado tiene que aceptar su responsabilidad y renunciar a un juicio, renunciar al derecho a ser juzgado mediante un juicio. Y una vez que se presenta la acusación, el juez va a solicitar, se fije fecha y hora, ¿para qué? Para que se programe la audiencia intermedia oral. ¿Qué pasa en esta audiencia intermedia oral? Pues que se va a exponer el contenido de la acusación y se va a debatir sobre la pertinencia de los datos, de los medios de prueba que está ofertando las partes. Esta audiencia es muy técnica porque en esta audiencia tienes que tener mucha claridad de lo que le vas a probar al juez o de qué medios de prueba tienes para poder sustentar tu acusación ante un juez, ante un juzgado. Entonces, esta audiencia, cuando tú llegas a una audiencia intermedia, pues primero le dices al investigado, a ti se te acusa de esto, ya no se le está imputando, ya se le está haciendo una acusación formal ante el Estado. A ti se te acusa de esto. Y los medios de prueba que se tienen para poder acreditar que él cometió el hecho posiblemente constitutivo del delito son tales. Entonces ahí se va a entrar un debate y va a decir, pues se tiene tal medio de prueba que será incorporado ante tal órgano de prueba. Aquí ya estamos hablando de órganos de prueba, ya no de un dato, ya no de una referencia, ya estamos hablando de un medio de prueba. Porque ya le estás diciendo al juez qué es lo que vas a presentar en un juicio, qué prueba vas a presentarle en un juicio. Pues es un documento, es un contrato en donde las partes se obligaron a la administración de un recurso y ese contrato va a probar, más allá de toda duda razonable, que Juan Pérez fue la persona que se obligó legalmente a la administración del recurso, que es uno de los elementos del peculado. Pero el documento no habla por sí solo, el documento no va a llegar solo a una audiencia de juicio y el documento no va a decir sí, no, porque el documento no habla por sí solo. El documento tiene que ser incorporado a través de una persona idónea, no cualquier persona lo puede incorporar. O sea, yo, Isabel Molina, no intervine, no estuvo y voy y lo incorporo, pues evidentemente el juez va a decir que no tiene pertinencia. Entonces tiene que ser a través de persona idónea. ¿Quién es la persona idónea para hablar de un documento? Pues una persona que lo vivió, que estuvo ahí presente en la suscripción. O si no encontramos ya a nadie de los que hayan intervenido o los que intervinieron, todos son investigados, pues entonces lo voy a incorporar a través de la persona que lo resguarda, que resguarda ese documento original, que acredita que ese documento existe y que se encuentra en un archivo y que ella, por ser la persona obligada legalmente al resguardo de ese documento, es la persona que lo extrajo, que dio cuenta de que existía el original, que lo certificó y que lo aportó a la autoridad ministerial correspondiente. Entonces, cuando hacemos una acusación, tenemos que tener mucha claridad de esa persona qué intervención tuvo en la investigación. Si tuvo una intervención directa o indirecta, porque puede ser que no haya tenido una intervención directa, que no haya estado en el momento de los hechos, pero que sea una persona que procesó la evidencia, que sea una persona que pueda hablar de esa evidencia. Por ejemplo, en el caso del hecho fáctico que pusimos, que establecimos que es un fraude, pues ahí se pidieron, entre los datos de prueba que teníamos, se había pedido videos del lugar de los hechos. Y dijimos que quien había ido y había procesado y había pedido ese video era un policía ministerial. Fue al centro comercial y dijo, ¿tienes videos de tal hora, tal día? Sí, los videos se los entregaron al policía. Desde ahí ya es un indicio o evidencia y el policía desde ese momento tuvo que haber hecho la trazabilidad del indicio o evidencia. ¿Qué se necesita para poder darle legalidad a un aseguramiento o a una recolección de evidencia o un indicio? ¿Cuáles son los pasos que la cadena de custodia nos marca? Que la guía de la cadena de custodia
Nos dice que tiene que tener ese indicio o esa evidencia, primero, una identidad. ¿Qué es la identidad? Que sea lo mismo que se recabó, que sea la misma, que sea el mismo objeto que se recabó en el lugar. Por ejemplo, llego al lugar y encuentro, hablando de los videos, pues un circuito cerrado. Entonces el policía tiene que decir, Juan Pérez, encargado del circuito cerrado, me aportó el video. Ese video, ¿qué sería? Una prueba que documental, porque aunque sean cuestiones electrónicas, se consideran documentos. Entonces el policía, ¿qué hace? Procesa ese disco, hace una inspección y una secuencia del lugar de los hechos. Y en esa secuencia y procesamiento de ese indicio va a explicar qué es lo que ve en ese disco. Yo veo que a las 00 horas del video tal, en el lugar arriban dos personas, una persona del sexo femenino de tales características, una persona del sexo masculino de tales características, en donde se advierte que entablan una conversación. Obviamente no se alcanza a escuchar la conversación porque son cámaras lejanas. Se establece que esa persona le hace entrega en ese momento de unas llaves, de un vehículo, el sujeto le entrega un documento y se retiran del lugar. Eso, ¿cómo lo vamos a procesar? Policía lo va a procesar, va a hacer su informe, va a mandar ese disco a una bodega de indicio porque tiene que darle la segunda característica de la evidencia o indicio. Dijimos que la primera era una identidad, ahora que es una integridad. Que ese disco no se cambie, no se mutile, porque ahorita con la tecnología de los nuevos celulares ya podemos editar fotos. Por ejemplo, estoy con fulano y ya entonces ya nada más le ponemos al celular y le quita la imagen. O sea, ya podemos alterar imágenes o videos con la nueva tecnología. Y si ese policía no tuvo la precaución de hacer sus eslabones de cuando lo recibió, cuando lo recogió, cuando lo entregó, pues estaría en duda la integridad de esa evidencia, porque seguramente la pudo haber mutilado, la pudo haber alterado, la pudo haber dañado. Entonces, el segundo o la segunda característica de un indicio, una evidencia cuando se recolecta, primero dijimos que es la identidad, después dijimos que es la integridad y luego es la trazabilidad, que evidentemente ese disco no llegue a manos de personas que no forman parte de esa situación. Imagínense que el policía va, procesa el disco, se lo entrega al guardia de seguridad y ese disco no lo ingresa al almacén, sino lo lleva al Ministerio Público y el MP lo recibe. Y el MP lo procesa en su computadora. Entonces ahí el Ministerio Público está siendo parte ya de una cadena de eslabón en donde está actuando y donde ese Ministerio Público, si la defensa advierte esa situación, lo puede incluso ofertar como medio de prueba, como órgano de prueba. ¿Qué es lo que pasa muchas veces en los juicios cuando se hacen cateos? Por eso en las delegaciones, cuando se hacen cateos, lo que se trata de hacer es que vaya un MP distinto al que integra la carpeta para la ejecución, porque luego las defensas solicitan como órganos de prueba, como testigos, a los MPs que ejecutaron el cateo, porque evidentemente son personas que estuvieron en el momento del procesamiento, en el momento de cuando se localizó la evidencia. Y entonces, si no se cuida la trazabilidad de la evidencia, pues es muy delicado porque puede resultar que se afecte la evidencia. Y el cuarto elemento de la cadena de custodia es la mismidad, que es la condición de ser uno mismo, la identidad o aquello por lo cual sigue siendo esa evidencia.
Dice, en criminalística la mismidad es el principio que establece que el material probatorio encontrado en el lugar del crimen debe ser el mismo que se presente en el juicio. Esa es la mismidad, que lo mismo que tú recolectaste sea lo mismo que presentes en un juicio. Tienes que probarlo al juez. Este principio es fundamental para garantizar la fiabilidad de los indicios, ya que no deben de cambiar durante su traslado al laboratorio o a la audiencia. Para asegurar que la evidencia física no se altere, se utiliza la técnica de investigación conocida como cadena de custodia. Esta técnica consiste en un sistema de control y registro que se aplica a los indicios, objetos, instrumentos o productos del delito. La cadena de custodia debe de ser cumplida por todos los que intervienen en el proceso. Este incluye asegurar los instrumentos del delito, trasladar los objetos o productos del delito, analizar los objetos o productos del delito, almacenar los objetos o productos del delito. La cadena de custodia es un mecanismo de autenticidad de los elementos probatorios. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los indicios biológicos o los indicios líquidos? Por ejemplo, la sangre. Cuando van a un lugar del hecho y encuentran sangre, no pueden meterla a una bolsa plástica porque se evapora. Entonces el perito la tiene que resguardar, lo que hacen es en bolsas de papel de ese como café, porque en ese se puede conservar y no se evapora. Entonces, para todo eso hay técnicas de investigación. Los peritos y los policías tienen que ser expertos en procesamiento. No puede ir cualquier persona y recolectar sangre. ¿Qué pasa también con los indicios biológicos? Que también recabas una muestra y también se hace menos por la misma evaporización del indicio. Entonces, luego lo que pasa es que, no sé, en la pantaleta o en el exudado vaginal se encuentra, por ejemplo, semen. Y ese semen, pues, es una pequeña cantidad. Y esa pequeña cantidad se tiene que procesar con un perito de química o con un perito médico de química, porque el químico es quien lo procesa. Y esa cantidad pues ya no puede servir a lo mejor para la defensa, porque la defensa va a decir después de un año, oye, hace un año recolectaste semen, quiero yo procesarla con mi perito, porque es un derecho de las partes también ellos tener acceso a un perito. En esos casos lo que se tiene que hacer es, cuando se procesa la evidencia biológica, darle intervención al defensor público para no dejar garantizado el derecho de la defensa. En ese momento a lo mejor no tenemos al imputado porque anda sustraído, porque fue un sujeto que hizo un acto sexual y entonces se fugó. Pero entonces cuando mandamos procesar la evidencia biológica, lo que tiene que hacer el Ministerio Público es darle vista al defensor público para garantizar el debido proceso y decirle, no lo tengo aquí, probablemente se va a ejercer acción penal si quieres procesarlo antes de que la muestra ya no se pueda procesar, porque ya no va a haber la suficiente evidencia por la misma naturaleza o por el mismo contenido que se recabó en el lugar de los hechos. Entonces, todo eso, todos esos indicios o evidencias, cuando se llega a un juicio o cuando se llega a una etapa de acusación intermedia en donde se le tiene que exponer al juez de control por qué son idóneos y pertinentes esos testigos y esos indicios o evidencias para la incorporación en un juicio, se tiene que justificarle al juez, no nada más es decirle, pues voy a presentar a Juana Pérez porque es amiga de la ofendida. No, o sea, ¿qué parte vas a probar con ese testigo? Le tienes que decir al juez, con este testigo, que es un policía de investigación del delito, se probará en un juicio que llegó al lugar de los hechos, que recabó un disco, que ese disco lo embaló, lo inspeccionó, que extrajo de él las fotografías, hizo una inspección de la mecánica del hecho, estableció la identidad de las partes que se encontraban en el lugar, estableció características físicas del sujeto que se llevó el carro y ese investigador en esta audiencia de juicio le reproducirá a usted ese disco, por lo que solicito que se ocupe una computadora y un medio electrónico para que usted pueda ver ese disco
bueno, usted no, porque el juez de control ya no va a ser, sino va a ser el juez de enjuiciamiento, para que el juez de enjuiciamiento aprecie con su vista los hechos en ese video y pueda tener mayor certeza para en su momento de emitir un fallo sea condenatorio. Entonces, todo eso se tiene que ajustar en una etapa intermedia. Establecer la idoneidad y la proporcionalidad de la prueba. Y vamos a ir al artículo. Estábamos en la etapa intermedia. Ya dijimos que tenía que tener una acusación. Y obviamente cuando se presenta la acusación, la defensa también presenta su acusación y la asesoría jurídica también presenta su acusación. Las tres partes presentan su acusación y sus medios de prueba que tienen para incorporarlos a un juicio. Una vez que se desarrolla la audiencia, dice citación a la audiencia, el juez de control, en el mismo auto en que tenga por presentada la acusación del Ministerio Público, señalará fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual deberá tener lugar en un plazo que no podrá ser menor a 30 días ni exceder de 40 días naturales. Son 30 días y 40 días una vez que presenta el Ministerio Público su acusación para que él y la coadyuvancia y la defensa que transcurran los plazos para que él fije audiencia. En la realidad no, muchas veces no lo es así, también por las cargas de trabajo. En la acusación también es importante, ahí va a depender de la destreza del MP o de la destreza del asesor o de la destreza del defensor, porque en una audiencia intermedia se pueden establecer acuerdos probatorios. ¿Qué es un acuerdo probatorio? Es que las partes se pongan de acuerdo y digan, oye, ¿sabes qué? Mira, no nos vamos a desgastar en un juicio. Yo sé que mi cliente es un servidor público y tú tienes datos de prueba o medios de prueba para acreditar que es un servidor público. Vamos a llegar a un acuerdo. Digámosle al juez que respecto de la calidad del servidor público, acordamos favorable que los medios de prueba que vayas a utilizar se establezcan como acuerdos probatorios. Entonces eso ya no se prueba, ya se da por probado porque las partes llegan a un acuerdo en una etapa intermedia y así se va a establecer en el auto de apertura a juicio, que las partes llegaron a un acuerdo por lo que respecta a la calidad del servidor público, ofertando el dato de prueba tal, tal, tal y tal, por lo cual se dan por acreditados, por probados. Y ya cuando llegamos a un juicio, pues el juez de enjuiciamiento obviamente sabe porque tiene el auto de apertura a juicio en donde se establecieron los acuerdos probatorios. Dice, exclusión de medios de prueba para la audiencia de debate. Una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a las partes, el juez de control ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidos en la audiencia de juicio aquellos medios de prueba que no se refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación, que era lo que les decía. Si el juez considera que ese medio de prueba que estoy yo refiriéndole no tiene que ver con el hecho, no va a probar nada, no es pertinente, no es idóneo, el juez va a decir que se excluye ese medio de prueba. Ahí hay que tener cuidado porque si no sabemos explicarle al juez, evidentemente puede excluirnos un medio de prueba importante y sean útiles para el esclarecimiento de los hechos, así como aquellos en los que se actualice alguno de los siguientes supuestos. Cuando el medio de prueba se ofrezca para generar efectos dilatorios en virtud de ser sobreabundante, por referirse a diversos medios de prueba del mismo tipo testimonial o documental que acrediten lo mismo, ya superado en reiteradas ocasiones. Voy a ofrecer 10 testigos que van a hablar de lo mismo, exactamente de lo mismo. Entonces el juez va a decir, no, son muchos, son sobreabundantes. Con 1 o 2 me basta, te excluyo 8 testigos porque los 10 van a hablar de lo mismo. Segundo, que sean impertinentes por no referirse a los hechos controvertidos, que no les sepamos explicar. Ay, es que este medio de prueba es para, y entonces que empecemos a cantinflear y el juez diga, no, pues no me acreditaste para qué.
innecesario por referirse a hechos públicos notorios o introvertidos. Por ejemplo, la norma no se prueba. La norma es algo que está en la ley. Y entonces, no, pues que voy a traer el Código Nacional de Procedimientos Penales, su señoría, para probarle a usted más allá de toda duda razonable que en el artículo tal dice tal. Pues no, o sea, el juez va a decir es innecesario porque si lo que tratas de demostrar es una ilicitud en el cateo, el Código Nacional no va a aprobar o a no aprobar si es ilícito o no, porque eso es la norma y la norma yo la conozco como juez. Entonces, pues el derecho y la norma no se prueban, es algo que están insertos y que es de carácter obligatorio observarlo. Y por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales. Ayer, por ejemplo, me pasan una solicitud de una tarjeta para proponer incompetencia a otra área. Y el hecho fáctico es, según el MP, viene y me dice, en su hecho fáctico que establece y le pone, en fecha tal, el día tal, se ejecutó un cateo en tal lugar. Posteriormente detuvieron del cateo a Juan Pérez y Juan Pérez estuvo detenido, se le localizaron armas, droga y tal. Juan Pérez, una vez que estaba detenido, dio una vista penal refiriendo que el cateo había sido ilegal, toda vez que los policías de investigación inventaron diligencias para poder ejecutar el cateo e ingresar al domicilio. Y entonces ya empiezo a analizar sus datos de prueba. En un primer momento establecería que probablemente hubo una ilicitud porque en el contenido del informe de policía insertaron hechos falsos, que sí podría ser un delito de corrupción, 214 fracción cuarta. Pero ya cuando me meto a revisar los datos de prueba, pues advierto que ya había un dictamen de grafoscopía y en el dictamen de grafoscopía se determinaba que las firmas de los policías de los informes efectivamente habían sido alteradas. Es decir, esos informes de policía que dieron como finalidad el acceso al inmueble no los habían firmado ellos. Entonces le digo al MP, es que tu hecho fáctico no es la ejecución del cateo. Tu hecho fáctico es que el día tal, a tal lugar, a tales horas, en el informe alguien firmó en sustitución del policía tal. Ese es el hecho fáctico, porque eso es lo que da origen a que el Ministerio Público, sin dolo, creyendo en el informe del policía que él lo había suscrito, porque el Ministerio Público no puede estar viendo quién firma o no los informes, creyó en ese informe, con base en ese informe le pide al juez de control que le obsequie una orden de cateo, el juez de control la obsequia, van y ejecutan, pero no de forma ilegal, porque el Ministerio Público legalmente estaba haciendo su cateo con base a un informe. Y de la ejecución se desprende la detención y la localización de indicios, pero ahí les va de tarea y ustedes pregúntenselo. Si de inicio el informe está alterado, el informe que da vida para que ingresen a un inmueble, con independencia de que el MP supiera o no de la irregularidad de ese documento, el documento que da vida a esa solicitud está alterado. Entonces, conforme la teoría de la manzana envenenada, de origen, ese cateo es ilegal. Así podría argumentarlo el imputado y venirse todo abajo. La recolección de indicios, la recolección de evidencia, la ejecución del cateo. Entonces, ahí hay que saber diferenciar, porque entonces ya no es un delito de corrupción, porque el artículo de corrupción dice a quien inserte hechos falsos. No sabemos, no se está insertando un hecho falso en el informe, porque eso no lo estamos contravirtiendo. Lo que se está acreditando es que la firma de ese informe no era la del policía que decía haberlo hecho. Entonces ya no es un 214, sino es una alteración de un documento y ya no es un delito de corrupción, es un delito de uso de documentos falsos o alterados y ya no nos corresponde la competencia. Entonces, dice
por ser aquellos que contravengan disposiciones, por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales. Y luego, por haber sido declaradas nulos o por ser aquellos que contravengan las disposiciones señaladas en el código para su desahogo. ¿Quién pudo haber declarado nulo una prueba? Pues un juez, pero previo a la audiencia intermedia. En el caso de que el juez estime que el medio de prueba sea sobreabundante, dispondrá que la parte que lo ofrezca reduzca el número de testigos o de documentos, cuando mediante ellos desee acreditar los mismos hechos o circunstancias con la materia que se someterá a juicio. Asimismo, en los casos de delitos contra la libertad y seguridad sexual y normal desarrollo psicosexual, el juez excluirá la prueba que pretenda rendirse sobre la conducta sexual anterior o posterior a la víctima. Es decir, no puedes revictimizar. Ah, no, pues es que era prostituta y le gustaba. Entonces, pues por eso la violaron, porque pues como le gustaba, pues entonces como tenía relaciones con muchos hombres, pues traigo a 3 testigos que se metieron con ella. Entonces, pues no, o sea, no puedes tú revictimizar ni juzgar a la persona por una preferencia sexual o por su actividad sexual previo o posterior al hecho. No se puede y en ese caso se excluirán los testigos. Ahora dice, asimismo, en los casos de delitos, eso ya lo leímos, la decisión del juez de control de exclusión de medios de prueba es apelable, sí se puede apelar. Por ejemplo, tuvimos un asunto en donde solicitamos que el servidor público, bueno, no servidor público, el funcionario particular de la institución bancaria fuera un testigo porque él nos aportó un estado de cuenta bancario y es la persona idónea que certifica los documentos y que puede hablar del documento y la extracción del mismo. Y el juez dijo que no era necesario, entonces ahí se apeló esa decisión del juez y se ganó, evidentemente, porque ese testigo es importante, idóneo, porque es la persona que extrajo esa documental. Ahora, una vez que concluye esta audiencia, en esa misma audiencia se dicta el auto de apertura a juicio. Antes de finalizar la audiencia, el juez de control dictará el auto de apertura a juicio que se deberá indicar. El tribunal de enjuiciamiento competente para celebrar la audiencia de juicio. Por ejemplo, en Estados Unidos es un jurado y un juez. Aquí no, aquí es un solo juez, nada más es el que decide. Y allá deciden personas civiles y un juez en decisión conjunta. El tribunal de enjuiciamiento competente para celebrar la audiencia de juicio. La individualización de los acusados, perdón, el auto de apertura del juicio deberá indicar la individualización de los acusados, las acusaciones que deben de ser objeto del juicio y las correcciones formales que se hubieran realizado en ellas, así como los hechos materia de la acusación, los acuerdos probatorios que se hubiesen llegado a las partes, los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio, así como la prueba anticipada, los medios de prueba que en su caso deban de desahogarse en la audiencia de individualización de las sanciones y de reparación del daño. Las medidas de resguardo de identidad y datos personales que procedan en términos del código. Las personas que deban ser citadas a audiencia de debate y las medidas cautelares que hayan sido impuestas al acusado. El juez de control hará llegar el mismo al tribunal de enjuiciamiento competente dentro de los 5 días siguientes de haberse dictado y pondrá a disposición los registros, así como el acusado. Ojo, si el auto de apertura llega mal, inconcluso, le falta algo, tenemos 48 horas para subsanarlo. Si no lo hacemos dentro de las 48 horas, pelas. O sea, si el testigo que sí se acordó no se puso ahí, entonces tiene solo 48 horas. Y en esas 48 horas no se hace, se deja sin efectos y ya no se puede recurrir. Les quería aquí enseñar el artículo. Déjenme ver si lo ubico porque no me acuerdo cuál es. Creo que es el 49.
Si lo encuentro. El dato preciso. Aquí está. Aquí era lo que les decía de cuándo se declara nula, porque hablábamos de nulidad. ¿Qué Aquí, artículo es, maestra? por haber sido declaradas nulas. En la parte de la exclusión y la nulidad está en el artículo 97. Dice, principio general. Cualquier acto realizado con violación a derechos humanos será nulo y no podrá ser saneado ni convalidado y su nulidad deberá ser declarada de oficio por el órgano jurisdiccional al momento de advertir o a petición de parte en cualquier momento. En cualquier momento puedes pedir la nulidad. Los actos ejecutados en contravención de las formalidades previstas en el Código podrán ser declarados nulos, salvo que el defecto haya sido saneado o convalidado de acuerdo con lo señalado en el presente capítulo. Solicitud de declaración de nulidad sobre actos ejecutados en contravención de las formalidades. La solicitud de declaración de nulidad deberá estar fundada y motivada, presentarse por escrito dentro de los 2 días siguientes a aquel en que el perjudicado tuvo conocimiento fehaciente del acto cuya invalidación se pretenda. Si el vicio se produjo en una actuación realizada en audiencia y el afectado estuvo presente, deberá presentarse verbalmente. Ojo, dice 2 días siguientes. Por ejemplo, ahí las defensas tienen que ser muy astutas. Habría muchas nulidades si realmente las defensas se metieran a revisar bien los expedientes, porque muchas veces las pruebas se obtienen con violación a derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el defensor cuando se impone de los registros el primer día? Verificar que los actos sean realmente obtenidos bajo principios de derecho. Si no lo hace y después de 5 meses se da cuenta, ya no procede la solicitud de procedencia de nulidad. Y déjenme ver si encuentro lo del juicio. No, ahorita lo busco y se los doy la próxima sesión, que es el de el plazo para corrección de del auto de apertura, pero son 48 horas. Pero les digo bien. Bueno, entonces el juez de control hará llegar él mismo al tribunal y dentro de los días siguientes de haberse dictado se pondrá a disposición los registros así como el acusado. Acuérdense que el juez ya aquí ya no va a ser el juez de control quien va a conocer del juicio. Acuérdense que el juez de enjuiciamiento no debe de saber nada del hecho, no debe de estar contaminado de nada porque tiene que tener una mente blanca para poder establecer y no tener prejuicios o no tener... El juez de enjuiciamiento tiene que ser totalmente nuevo. Y luego ya nos vamos a la etapa del juicio. ¿Qué es el juicio? Es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizarán sobre la base de la acusación en el que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad. No se puede variar la acusación, o sea, decir, híjole, me faltó ponerle esto, ahora le voy a poner esto, ya no puede variar. Por eso es muy delicado en delitos financieros o en delitos de corrupción pedir audiencias a los onzo, porque como son delitos contables, si un punto, un cero o una décima después no corresponde con la acusación, porque por irme rápido y pedirla no verifiqué ese punto y coma, el hecho va a variar y ya no lo puedes variar y entonces ya no vas a poder probar tu acusación porque el hecho no van a ser desvió 198 millones, sino desvió 197.5 millones. Ya cambia el hecho, ya cambian las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Entonces tengan mucho cuidado. Y luego dice, artículo 349, fecha, lugar, integración y citaciones.
El tribunal de enjuiciamiento, una vez que reciba el auto de apertura a juicio oral, deberá establecer la fecha para que celebre la audiencia de debate, la que deberá tener lugar no antes de 20 ni después de 60 días. O sea, una vez que el juez de enjuiciamiento recibe el auto de apertura a juicio, tiene que decir qué día va a ser la audiencia de juicio. No puede exceder de 20 ni de 60 días. Nosotros, por ejemplo, tenemos uno que se dictó auto de apertura hace 6 meses y no nos han dictado fecha para juicio. Esto ya sale del contexto de esta fecha. Maestra, Ande. y cuando entra el amparo ahí en el auto en el auto de del ¿Cuándo qué, juicio, perdón? hay un amparo, o sea, está la Ahí se etapa queda intermedia subyúdice. O sea, por lo regular hasta que se se resuelva. congelan los tiempos. Ahí sí, ahí se congelan los tiempos porque hay un recurso que resolver. Y hasta que no se resuelva se puede emitir. De hecho, la mayoría de los amparos en materia penal, en la suspensión definitiva, lo que ordenan es que se deje hasta el auto de apertura y de ahí hasta que se resuelva. Entonces ahí va a depender ya de la resolución, porque se resuelve el amparo y luego se van a revisión. Entonces todavía tarda un año más. Entonces es subyúdice, se dice subyúdice, se detienen los tiempos. ¿Subyúdice? Subyúdice. Sí, cuando te digan está subyúdice, quiere decir que está detenido. Gracias. Dice, ¿qué significa la palabra subyúdice? Locución latina, acuérdense que nuestro sistema tiene mucho vocabulario latino porque viene del sistema romano. Locución latina usada para significar el asunto que se halle pendiente de decisión judicial por parte de un juez. Cuando hay un amparo, un juez de distrito tiene que resolver, o cuando hay una revisión de un amparo, un colegiado tiene que resolver. Entonces se dice, está subyúdice, está detenido el término hasta que se resuelva, es cuando se puede continuar. Y esto que trae como consecuencia que se congelen los tiempos. Y luego dicen, se citará oportunamente a todas las partes para asistir al debate. El acusado deberá ser citado por lo menos con 7 días de anticipación al comienzo de la audiencia. Artículo 350. Prohibición de intervención. Los jueces que hayan intervenido en alguna etapa del procedimiento anterior a la audiencia de juicio no podrán fungir como tribunal de enjuiciamiento, que era lo que decíamos. Y luego, capítulo 2, principios, artículo 351, suspensión. La audiencia de juicio podrá suspenderse en forma excepcional por un plazo máximo de 10 días naturales cuando se deba resolver una cuestión incidental que no pueda por su naturaleza resolverse en forma inmediata, tenga que practicarse algún acto fuera de la sala de audiencias, incluso porque se tenga la noticia de un hecho inesperado que tome indispensable una investigación complementaria y no sea posible cumplir con los actos en el intervalo de 2 sesiones. 3. No comparezcan testigos, peritos o intérpretes. Deba practicarse una nueva citación y sea imposible o inconveniente continuar con el debate hasta que ellos comparezcan, incluso coactivamente por medio de la fuerza pública. 4. Él o los integrantes del tribunal de enjuiciamiento, el acusado o cualquiera de las partes se enfermen a tal extremo que no puedan continuar interviniendo en el debate. 5. El defensor, el Ministerio Público o el acusado particular no puedan ser reemplazados inmediatamente en el supuesto de la fracción anterior en caso de muerte o incapacidad permanente. Por ejemplo, si en ese momento el acusado decide cambiar de defensor y es un asunto de 200 tomos, pues es una causa para poder diferir la audiencia de juicio, porque evidentemente ese juez, ese nuevo defensor no va a estar impuesto de los registros y va a ser complicado que tenga una defensa adecuada, que es un derecho del investigado. Estos supuestos son los únicos en los que se puede
posponer el juicio. 6. Alguna catástrofe o algún hecho extraordinario se torne imposible para la continuación. Que estemos en una audiencia y empiece a temblar en la Ciudad de México, ¿no? Pues ahí se va a diferir. Y luego, el tribunal de enjuiciamiento verificará la autenticidad de la causal de suspensión invocada, pudiendo para efecto allegarse de los medios de prueba correspondientes para decidir sobre la suspensión, para lo cual deberá anunciar el día y la hora en que continuará la audiencia, lo que tendrá el efecto de citación para audiencia para todas las partes. Previo a reanudar audiencia, quien la presida resumirá brevemente los actos cumplidos con anterioridad. El tribunal de enjuiciamiento ordenará los aplazamientos que se requieren indicando la hora en que continuará el debate. No será considerado de fin de semana y los días inhábiles de acuerdo con la legislación aplicable. Interrupción. Si la audiencia de debate de juicio no se reanuda más tardar al 11º día después de ordenada la suspensión, se continuará interrumpiendo y deberá ser reiniciado ante el tribunal de enjuiciamiento distinto y lo actuado será nulo. Motivación. Las decisiones del tribunal de enjuiciamiento, así como la del presidente, serán verbales con expresión de sus fundamentos y motivos cuando el caso lo requiera o las partes soliciten, quedando todos notificados por su emisión. Dirección y disciplina. Dirección del debate del juicio. El juzgador que preside la audiencia de juicio ordenará y autorizará las lecturas pertinentes, hará las advertencias que correspondan, tomará las protestas legales y moderará la discusión. Impedirá intervenciones, interpretaciones, intervenciones, impertinencias o que no resulten admisibles, sin coartar por ello el ejercicio de la persecución penal o la libertad de defensa. Asimismo, resolverá las objeciones que se formulen durante el desarrollo de la prueba. Entonces, ¿quién es el que conduce el juicio? El juez. Si alguna de las partes en el debate se inconformara por la vía de revocación de una decisión del presidente, lo resolverá el tribunal. Disciplina en la audiencia. El juzgador que preside la audiencia de juicio velará porque se respete la disciplina en la audiencia, cuidando que se maneje el orden, para lo cual solicitará al tribunal de enjuiciamiento o a los asistentes el respeto y las consideraciones debidas, corrigiendo en el acto las faltas que se cometan, para lo cual podrá aplicar cualquiera de las siguientes medidas: apercibimiento, multa de 20 a 5,000 salarios mínimos, expulsión de la sala de audiencia, arresto hasta por 36 horas o desalojo público de la sala de audiencia. Si el infractor fuera el Ministerio Público, el acusado, su defensor, la víctima o el ofendido y fuera necesario expulsarlos de la sala de audiencia, se aplicarán las reglas conducentes para el caso de su ausencia. En caso de que a pesar de las medidas adoptadas no se pudiera restablecer el orden, quien preside la audiencia la suspenderá hasta en tanto se encuentren reunidas las condiciones que permitan continuar con el control normal. El tribunal de enjuiciamiento podrá ordenar el arresto hasta por 36 horas ante la contumacia de las obligaciones procesales de las personas que intervienen en un proceso penal que atenten contra el principio de continuidad derivado de las incomparecencias injustificadas, audiencia o aquellos actos que impiden que las pruebas puedan desahogarse en tiempo y forma. El fin de semana estuve viendo la película de Guasón 2. No sé si ya la vieron. Digo, es una película extranjera, obviamente un poco jugada de la realidad, pero se trata de que lo llevan a un juicio, lo procesan ya a un juicio derivado de los asesinatos que realiza en la primera película, porque él es abusado sexualmente de niño, tiene una infancia muy dura y cuando tiene una enfermedad y cuando es grande comete unos asesinatos y los llevan a un juicio. Entonces ahí, por ejemplo, empezaban todos a gritar y a hacer escándalo. Pues evidentemente eso no puede pasar en un tribunal, eso es fuera de la realidad. En un tribunal tiene que haber orden. En caso de que no haya orden, pues el juez va a imponer multas, incluso arresto y destitución de la parte que esté para que se vaya de la sala. Decisiones generales sobre la prueba. Ya estamos hablando que en un juicio vamos a probar más allá de toda duda razonable. Ya no es un dato, ya no es un medio, ya es una prueba. Libertad probatoria. Todos los hechos y circunstancias aportados para la audiencia, solución del caso sometido a juicio,
podrán ser probados por cualquier medio pertinente, producido e incorporado de conformidad con este código. Legalidad de la prueba. La prueba no tendrá valor si ha sido obtenida por medio de actos violatorios de derechos fundamentales o si no fue incorporada al proceso conforme a las disposiciones de este código. Híjole, es que se me olvidó. Tenía un indicio en la bodega y no lo puse en la acusación. A ver si el juez no se da cuenta y denme un segundo. Entonces, pues se me olvidó meter al testigo estrella. Híjole, no me di cuenta. No, pues ya, pelas. No, y voy a ver si engaño al juez de enjuiciamiento para ver si no se da cuenta y lo llevo como testigo. No, porque para eso se emite un auto de apertura a juicio. En el auto de apertura se tiene que verificar los órganos de prueba que se solicitaron y se tienen 48 horas para subsanar las deficiencias. Y luego, oportunidad para recepción de la prueba. La prueba que hubiera de servir de base a la sentencia deberá desahogarse durante la audiencia del debate de juicio, salvo las excepciones de este código, que es la prueba anticipada. Ahorita la vamos a ver. Valoración de la prueba. El tribunal de enjuiciamiento valorará la prueba de manera libre y lógica. Deberá hacer referencia en la motivación que realice de todas las pruebas desahogadas, incluso de aquellas que se hayan desestimado, indicado las razones que se tuvieran para hacerlo. La motivación permitirá la expresión de razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones contenidas en la resolución jurisdiccional. Solo se podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. En caso de duda razonable, el tribunal de enjuiciamiento absolverá al imputado. Por eso es muy delicada la reforma judicial, porque hay muchas personas que están siendo seleccionadas para jueces que no tienen, para poder tú valorar de manera libre y lógica una prueba, pues tienes que tener un conocimiento, una expertise. No, o sea, no, yo pude cursar la licenciatura y tener 10 en todo, pero no tengo expertise, no tengo experiencia en la materia. En mi vida he agarrado un código, pero bueno, quiero ser juez porque soy amigo de fulano de tal y pues escucha padre ser juez, ¿no? Entonces, ahora la gente va a votar por esa persona y Juan Pérez, que en su vida ha sido un juez de control, va a ser juez y va a valorar de manera libre y lógica una prueba. Imagínense lo delicado. Entonces, por eso es muy criticada la reforma, porque de cierta manera el Poder Judicial tiene una carrera, tienen años, tienen capacitaciones, hay gente que son desde abajo, o sea, jueces que vienen desde auxiliares. No digo que no haya obviamente nepotismo, porque en todos lados lo hay, pero la mayoría de los jueces son gente preparada. Entonces, lo que va a conllevar la reforma es que vamos a regresar a el nuevo, cuando empezamos con el sistema, o sea, que los jueces apenas van a empezar a aprender. Muchos de los jueces que quedaron en las listas son los mismos jueces que ya están y participaron, que sería lo ideal que ellos quedaran. Pero aquí ya no va a ser por eso, va a ser por voto popular. Y va a haber mucha abstención. Yo creo que la mayoría de la gente que va a votar vamos a ser los abogados. O sea, vamos a ser gente que conocemos, porque incluso hay mucha falta de información. No hay, por ejemplo, la lista no la han publicado en medios. Eso debería de ser en anuncios, son 20, o sea, y no hay propaganda. En realidad está muy cerrado el círculo. Entonces, lo que va a pasar es que va a haber mucha abstención
Los jueces que queden van a ser, pues sin conocer trayectoria y posteriormente, pues esto va a pasar. Entonces es delicada la reforma judicial porque sí hay que ir a votar y sí hay que ver por quién vamos a votar, porque evidentemente van a ser las personas que estén, que van a estar dando justicia, ¿no? Entonces, ahora también hay otro tema de los jueces sin rostro. Todavía no queda bien definido en el pliego que hicieron, en el reglamento o en lo que estén haciendo. No ha quedado bien definido esos jueces sin rostro, cómo se van a designar, porque nadie los tiene que conocer, no tienen que saber quiénes son. Entonces, ese es otro tema del cual no se ha establecido bien cómo va a operar esa figura. Y luego, ya vamos entonces a entrar a la prueba testimonial. Ya pasamos todo esto, ya pasaron 3 años, ya la víctima quiere resultados en un sistema tan lento, ya la víctima quiere que se le devuelva su dinero de su carro. Después de 3 años, ya van a ir a un juicio, ya se presentó la acusación, ya hubo acuerdos probatorios, ya estamos listos para un juicio. Entonces, ¿quiénes van a ser las personas que van a ir a ese juicio? Pues los testigos. Ya en esta etapa procesal ya les vamos a llamar testigos. ¿Quién tiene el deber de testificar? Toda persona tiene la obligación de concurrir al proceso cuando sea citado y de declarar la verdad de cuando conozca y le sea preguntado. Asimismo, no deberá ocultar hechos, circunstancias o cualquier otra información que sea relevante para la solución de una controversia, salvo disposición en contrario. El testigo no estará en la obligación de declarar sobre hechos por los que se le pueda fincar responsabilidad penal. Facultad de abstención. Podrán abstenerse de declarar el tutor, curador, pupilo, cónyuge, concubina o concubinario conveniente del imputado, la persona que hubiera vivido de forma permanente con el imputado durante por lo menos 2 años anteriores al hecho, sus parientes por consanguinidad en línea recta, ascendiente, descendiente, hasta el 4º grado y en colateral por consanguinidad hasta el 2º grado, inclusive salvo que fueran denunciantes. Deberá informarse a la persona mencionada la facultad de abstenerse antes de declarar, pero si aceptan rendir testigo no podrán negarse a contestar las preguntas referidas. Entonces, cada que declaremos a un testigo tenemos que tener cuidado, porque si esa persona entra dentro de estos supuestos y nosotros lo declaramos y llegamos a un juicio y el juez advierte que no le informamos de que podía abstenerse, pues ese juicio puede irse para abajo. Deber de guardar secreto. Es inadmisible el testimonio de personas que respecto del objeto de su declaración tengan el deber de guardar secreto con motivo de conocimiento que tengan de los hechos en razón del oficio o profesión, tales como ministros religiosos, abogados, visitadores de derechos humanos, médicos, psicólogos, farmacéuticos y enfermeros, así como funcionarios públicos sobre información que no es susceptible de divulgación según la ley de materia. No obstante, estas personas no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto. O sea, que el investigado diga, sí, sí quiero que mi psicóloga diga todo lo que va a pasar. O el cura, sí, le dije, me fui y me confesé y le dije que yo había matado a mi amante porque lo había visto con otra. Entonces el padre no puede ir porque tiene un deber de reserva. Como en la serie de los hermanos que eran de Netflix, que es basada en una historia real, de unos hermanos que vivían en Beverly Hills, Los hermanos, que asesinaron a sus padres en su residencia con unas armas de fuego. Ahí en la los trama del hermanos Menéndez, hecho, ¿mande? los hermanos Menéndez. Ajá, exacto. Ahí no sé si ya la vieron, en la trama del hecho juega un rol muy importante el psicólogo, porque el psicólogo va y dice a la autoridad y él tiene un deber de secrecía conforme el Código Nacional en México. Entonces ahí podría haber una cuestión de deber de guardar secreto.
Y aquí vamos a dejar, bueno, vamos a terminar aquí. Citación de testigos. Los testigos serán citados para su examinación. En los casos de urgencia podrán ser citados por cualquier medio que garantice la recepción de la citación, de lo cual se deberá de dejar constancia. El testigo podrá presentarse a declarar sin previa cita. Si el testigo reside en un lugar lejano del asiento del órgano jurisdiccional y carece de medios económicos para trasladarse, se dispondrá lo necesario para asegurar su comparecencia. Tratándose de testigos que sean servidores públicos, la dependencia en la que se desempeñen adoptará las medidas correspondientes para garantizar su comparecencia, en cuyo caso observará además los gastos que se generen. Entonces, ya vamos en el juicio, ya vamos en las reglas de los testigos. Ya la próxima clase nos quedan 2 sesiones con esta o 3. 3 sesiones. ¿Más o con esta 3? No, más 3 sesiones. Bueno, entonces vamos bien. Ya la próxima clase ya vamos a hacer una apertura a juicio. O sea, vamos a ver qué características debe de llevar un alegato de apertura a juicio. Y luego ya vamos a interrogar un testigo, las reglas de las testimoniales y los ejercicios de litigación en juicio. Vamos bien porque ya vimos de dónde nace todo esto. No me podía ir a esto si no sabíamos cómo hacerlo, o la naturaleza, o de dónde viene. Yo me podía ir a un juicio, pero si no sabemos todas las reglas procesales previas para llegar hasta esta etapa, pues sería inconfuso, incompleto. Entonces, aquí vamos a dejarle y nos vemos este sábado o el próximo. No, el próximo. Para próximo. el 21 creo que es. No sé 22. si tengan alguna duda, Pau, Carlos. No, maestra, ninguna. Bueno, entonces, provecho, tengan bonita tarde y nos vemos el próximo sábado. Gracias. Gracias, maestra. Bye.